Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En medio de la violencia y la persecución, una mujer sencilla se convirtió en testimonio de valentía inquebrantable. Santa Apolonia de Alejandría no negoció su fe ni siquiera cuando el dolor golpeó su propio cuerpo. Su martirio no fue un grito de derrota, sino una proclamación ardiente de amor a Cristo. Hoy recordamos a una santa que eligió la eternidad antes que renunciar a la verdad, y cuyo ejemplo sigue iluminando a quienes sufren en silencio. Hoy es 9 de febrero. Y para el gremio de los odontólogos es un día muy especial. Es Santa Apolonia, su patrona. Efectivamente. Y para entender bien su figura, tenemos sobre la mesa un material de lo más variado. Sí, es una colección muy ecléctica. Hay de todo, ¿eh? Desde textos de devoción que parecen casi medievales hasta artículos de colegios de dentistas. Y análisis académicos, de la Complutense, de la UNAM. Incluso la ficha de un cuadro de Zurbarán, nada menos, y un blog que intenta separar el grano de la paja, la historia de la leyenda. Ajá. Así que nuestra misión hoy es bucear en todo esto para responder una pregunta que parece sencilla. ¿Quién fue realmente Apolonia de Alejandría? Una pregunta fascinante. Queremos entender a la mujer, el porqué de su martirio y, sobre todo, cómo una historia de tortura tan terrible se convierte en un símbolo de alivio. Es que es un caso de estudio perfecto sobre cómo se construye la figura de un santo. Porque tenemos un núcleo de verdad histórica muy concreto, documentado en una carta de la época. Ya. Pero, claro, ese núcleo está envuelto en siglos y siglos de capas de leyenda, de simbolismo y, de embellecimiento. Claro. El reto, y lo que lo hace tan interesante, es intentar separar con cuidado esas capas para ver a la mujer de carne y hueso que hay debajo del icono. Pues empecemos justo por ahí, por la mujer. Antes de ser mártir, ¿quién era Apolonia? Porque las fuentes dejan muy claro que no era una persona cualquiera. Para nada. Estamos en Alejandría, en el Egipto romano del siglo III. Una ciudad increíble en esa época. El centro del mundo, prácticamente, y ella era hija de un alto magistrado, lo que le dio acceso a algo casi impensable para una mujer de la época, una educación de élite. Y no una educación cualquiera. No. Varias fuentes destacan su conexión con la que fue la mayor institución del saber del mundo antiguo, la Biblioteca de Alejandría. O sea que no era solo una creyente. No, era una intelectual, cristiana. Alejandría era un crisol de filosofía griega, misticismo egipcio, teología cristiana, judía. Tener acceso a todo eso forjó un intelecto fuera de lo común. Entiendo. Y eso se nota en el estatus que tenía en su comunidad, ¿no? No era una fiel más. Para nada. Las fuentes la describen con un título muy potente: Virgo Presbutasis. Virgen sacerdotisa. O, más comúnmente, diaconisa. Y este no es un detalle menor, es la clave de todo. ¿Por qué? Porque implica que tenía un rol de liderazgo. Era una figura de autoridad. Predicaba, enseñaba la doctrina, administraba los bienes de la comunidad. Era una líder. Era una líder. Y como señala una de las reflexiones que manejamos, esto la hace una figura sorprendentemente moderna. Claro, por el debate actual sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Exacto. Su historia nos dice que ese papel, en los orígenes, era mucho más prominente de lo que fue después. Me entiendo. Entonces, el retrato que tenemos es el de una mujer mayor, culta, respetada, con autoridad. ¿Y qué pasaba en Alejandría en ese momento? Porque no hablamos de una de las grandes persecuciones imperiales, ¿verdad? No, y ese es otro punto crucial. El martirio de Apolonia, en el año 249, no fue por un edicto de un emperador, fue un estallido de violencia popular,
un pogromo. Ah, El Imperio Romano por lo general era tolerante con las religiones locales, pero el cristianismo era distinto. se negaban al culto imperial. Justo. Y eso no se veía como algo religioso, sino como una traición política. Claro. Así que en momentos de crisis, una plaga, inestabilidad, la población pagana buscaba archivos expiatorios y los cristianos eran el blanco perfecto. Lo que le pasó a Polonia fue un linchamiento a manos de sus propios vecinos. Y aquí es donde la historia da un giro brutal y, bueno, se convierte en leyenda. El martirio es el corazón de todo, pero las fuentes, como suele pasar, no se ponen de acuerdo. No. La idea central es que esta anciana, esta líder cristiana, es capturada por una turba, y la tortura se centra muy específicamente en la boca. Y aquí es donde hay que actuar casi como forenses de la historia. Me gusta esa palabra, forenses. Es que hay que comparar las dos versiones principales. Por un lado, la versión histórica. Viene de la única fuente casi contemporánea que tenemos. La carta del obispo Dionisio. Exacto, Dionisio de Alejandría. Él lo cuenta como testigo. Y según él, la turba la golpeó en la cara con una saña terrible, ¿Hasta qué punto? hasta romperle todos los dientes y destrozarle las mandíbulas. Es una descripción cruda, brutal y muy creíble en el contexto de un linchamiento. Y en esa versión, Y aquí viene lo importante. En este relato no aparecen tenazas por ninguna parte. un momento. A ver, si la única fuente de la época habla de golpes, ¿de dónde demonios salen las tenazas? Porque esa es la imagen que tenemos todos. Pues ¿Alguien se lo inventó? suena casi a una campaña de marketing para hacer la historia más, no sé, más memorable. Has dado totalmente en el clavo. Esa es la versión legendaria, la que triunfó. Claro. Se popularizó cientos de años después, sobre todo en la Edad Media, con textos como La leyenda dorada. El bestseller de la época. Totalmente. Y en esta versión, la tortura es mucho más... Cinematográfica, Los dientes son arrancados uno a uno con unas tenazas. una imagen mucho más potente. Mucho más específica, más icónica y sobre todo más fácil de pintar. Las hagiografías medievales no buscaban la precisión histórica, ¿sabes? Buscaban inspirar devoción. Eso es. Y un atributo claro, como unas tenazas, convertía a Polonia en una santa que reconocías al instante, casi en un logo. Es increíble la diferencia. Y en esa versión de la leyenda, la cosa no acaba ahí, ¿cierto? Se añaden más elementos. Sí, claro, la leyenda se adorna, se cuenta que cuando la arrojaron a la hoguera, el fuego no la quemaba. Ah, el elemento milagroso. Típico. O que tuvo que ser finalmente degollada porque las llamas no podían con ella. Son añadidos del género hagiográfico para enfatizar la protección divina. Ya. Pero el núcleo de Dionisio, el histórico, es mucho más sobrio. Y por eso yo creo que más estremecedor. Una anciana linchada a golpes. Volvamos a ese relato, al de Dionisio. Después de la tortura de los golpes, la arrastran a una hoguera y la amenazan con quemarla viva si no reniega de su fe. Y aquí pasa algo totalmente inesperado. Exacto. Según Dionisio, Apolonia pide un momento, como para pensárselo. Como si fuera a ceder. Sí, sus captores, creyendo que han ganado, la desatan. Y en ese instante, en cuanto se ve libre, ella misma se arroja a las llamas. Vaya, ella misma salta a la hoguera. Eso es, un acto de desafío increíble. Totalmente. Rompe por completo la imagen de la víctima pasiva. No me extraña que esto generara un debate teológico de los buenos. Y menudo debate. Marcó la percepción de su figura durante siglos. Para la Iglesia Oriental, la de su propia tierra, ese acto se interpretó como un suicidio. Un pecado mortal. Claro. Por esa razón, a día de hoy, Santa Apolonia no es una figura venerada en las iglesias ortodoxas, a pesar de morir en Alejandría. Su acto final fue un obstáculo insalvable para ellos. ¿Y cómo lo solucionó la Iglesia Occidental para poder convertirla en santa? ¿Porque la veneramos aquí? Pues la defensa vino de una de las mentes más brillantes de la historia del cristianismo, San Agustín de Hipona. Nada menos. Un par de siglos después, Agustín abordó estos suicidios de mártires y argumentó que el acto de Apolonia no fue un suicidio pecaminoso, sino un acto inspirado directamente por el Espíritu Santo. ¿Con qué justificación? Dijo que lo hizo para preservar sus dos bienes más preciados, su fe, evitando el riesgo de blasfemar bajo más tortura, y su virginidad ante una turba descontrolada. Fue un acto para evitar un mal mayor. Exactamente. Y esa defensa teológica fue la llave que abrió las puertas de su canonización y veneración en Occidente. Es fascinante pensar en el peso de esa argumentación. Sin San Agustín quizá hoy no estaríamos hablando de Santa Apolonia.
probablemente no. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo algo tan brutal, una muerte tan espantosa, acaba siendo el símbolo del alivio del dolor de muelas? El salto conceptual parece enorme. El puente que conecta la tortura con el patronazgo es, otra vez, la leyenda. Ajá. La tradición popular le añadió un último detalle a su muerte. Se dice que mientras ardía, Apolonia no gritó de dolor. Ah, ¿no? ¿Qué hizo? Rezó en voz alta. Y prometió que cualquiera que invocara su nombre sufriendo por el dolor de dientes o muelas encontraría alivio. La promesa póstuma. Exacto. Ese fue su gran legado popular. Claro, y eso en un mundo sin analgésicos ni anestesia. Un dolor de muelas era una de las peores torturas imaginables. Podía incapacitar a una persona durante semanas. Tener una santa especialista a la que rezar debía de ser un consuelo inmenso. Un consuelo y un recurso de primera necesidad. Su culto fue masivo en toda Europa durante la Edad Media y la moderna. Ya. De hecho, las fuentes señalan a una correlación muy curiosa. Su popularidad como intercesora popular decayó drásticamente en el siglo XIX. Justo con la invención de la anestesia. Justo. Su utilidad práctica disminuyó. Pero para entonces, los gremios de barberos, cirujanos y luego los odontólogos ya la habían adoptado como su patrona oficial. Así se aseguró su memoria. Y hablando de esa devoción popular, hay un detalle en las fuentes sobre sus reliquias que es, como poco, sorprendente. Sí, aquí llegamos a una de las grandes ironías de la geografía. A ver. Para una santa cuyo martirio se centra en la pérdida de sus dientes, la devoción popular le acabó atribuyendo, según los recuentos, más de 500 dientes, repartidos como reliquias por toda Europa. Perdona que me ría, pero 500 dientes. La han llegado a llamar la Virgen de los 500 dientes. Sí, suena a apodo de mafioso, pero es una hipérbole que demuestra hasta qué punto el fervor podía desconectarse de la realidad biológica. Madre mía. Es alucinante cómo la devoción llega a esos extremos tan anatómicamente imposibles. Totalmente. Pero nos da una medida de su inmensa popularidad. Cada iglesia quería tener un pedacito de la Santa Quitadolores. Y bueno, más allá de los dientes, se supone que su cráneo, la reliquia principal, se conserva en Roma, en Santa María en Trastevere. Es increíble. Todo esto nos lleva al último punto, su imagen en el arte. Porque si uno busca a Santa Apolonia, no se encuentra el retrato de una diaconisa anciana y golpeada, que es lo que nos cuenta la historia. No. Lo que vemos es algo radicalmente distinto. Vemos una idealización completa. La iconografía cristiana casi nunca busca el retrato realista del mártir. Lo que busca es representar la idea de la santidad. Y por eso la pintan siempre como una virgen joven y hermosa. Exacto, en la flor de la vida. Pero, ¿por qué esa necesidad? ¿Es solo para idealizarla o hay algo más? Hay algo más profundo. En la teología visual del arte cristiano, la belleza física es un reflejo de la pureza espiritual interior. Entiendo. Representarla, anciana y desfigurada, sería centrarse en el sufrimiento terrenal. Al representarla joven y serena, el artista la eleva a un plano celestial. Representa su alma triunfante en el cielo, no su cuerpo torturado en la tierra. Es una declaración teológica. Totalmente. Y para que no haya dudas de quién es, siempre lleva sus atributos. La palma, que es el símbolo de todos los mártires, y por supuesto las famosas tenazas con un diente. Y uno de los mejores ejemplos de esto es el cuadro de Zurbarán que mencionan las fuentes. Es una obra maestra absoluta. Está en el Louvre, pintada hacia 1636. ¿Y cómo es? Es la quinta esencia de Zurbarán. Pinta a Apolonia de perfil, como si fuera una elegante aristócrata sevillana. Ajá. Tiene una mirada serena, casi melancólica, una corona de flores. La brutalidad del martirio está completamente sublimada, contenida en ese gesto casi casual con el que sostiene unas tenazas de oro con un diente de nácar. O sea que no hay violencia en el rostro. Nada. Y la maestría de Zurbarán explota en las telas. Un vestido amarillo vibrante, una sobretúnica malva, un manto de seda verde. Es una sinfonía de color. Espectacular. Se cree que se basó en un grabado flamenco para la composición, pero la luz, el color y esa monumentalidad silenciosa son puro Zurbarán. En resumen, el viaje de Santa Apolonia es increíble. Empezamos con una mujer real, una intelectual,
una líder en la Alejandría del siglo III. Sí. Vivimos con ella una muerte espantosa, una muerte que la leyenda y el arte transformaron por completo, convirtiéndola en un ícono de consuelo. ¿Y de patronazgo profesional? Su figura ha viajado desde una carta polvorienta del siglo III hasta las paredes del Louvre y las consultas de los dentistas de hoy. Y como reflexión final, las fuentes nos dejan con un conflicto fascinante. Por un lado, la realidad histórica, cruda, documentada, un linchamiento a una anciana. Y por otro, Por otro, la ficción poderosa creada para venerarla. La joven virgen, las tenazas, los milagros, la promesa sanadora. ya. Y esto nos plantea una pregunta que va más allá de Apolonia. Una pregunta sobre la memoria y la fe. Para que el legado de una figura así perdure casi 2 milenios, ¿qué ha sido más importante? ¿La exactitud histórica de su sufrimiento o la fuerza simbólica de la leyenda que ha inspirado y consolado a millones de personas? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.